Bienvenidos al módulo 4. En esta unidad temática lo que vamos a ver van a ser los atributos, pero ya de la persona física, de la persona humana o de la persona de existencia visible. Así comenzaremos diciendo que se enumeran como atributos de la persona física al nombre, al domicilio, a la capacidad, al patrimonio y al estado civil. Y cuyas características comunes son que estos atributos son necesarios porque toda persona sí o sí tienen nombre, domicilio, capacidad, etc. Son inseparables de esa persona, son inalienables, yo no lo puedo transferir ni enajenar mi nombre, tampoco puedo perder por su no uso, por lo tanto son imprescriptibles y son únicos. En lo que respecta al nombre, se dice que es la denominación que corresponde a cada persona y sirve para individualizarla dentro de la sociedad. Los caracteres es que es obligatorio, es único, inalienable, imprescriptible, inembargable, inmutable. Generalmente uno no puede cambiar libremente el nombre, sino que se va a poder hacerlo solamente en los casos o en los supuestos previstos en la norma. Elemento constitutivo del nombre es, entonces, el prenombre por un lado y el apellido. Es decir, que el nombre se conforma de dos elementos. El prenombre, que era el antiguo nombre, que es la denominación que tiene individual del sujeto dentro del grupo familiar, y el apellido, que es el distintivo que identifica a la familia. Respecto a la naturaleza jurídica del nombre, se dice que es un derecho-deber. Es un derecho porque uno puede elegir libremente el nombre, generalmente uno no elige, sino que son los padres que lo imponen determinado nombre, pero es un derecho que tiene un aspecto también de deber porque es obligatorio la inscripción en el registro de capacidad de las personas. En relación al prenombre, habíamos dicho que identifica a la persona dentro de la familia y se adquiere con la inscripción en el acta de nacimiento. ¿A quién corresponde su elección? Obviamente a los padres o a las personas que los padres autoricen para llevar a cabo esta tarea de anotar o elegir el nombre. En defecto de ellos, eligen los guardadores, o bien el Ministerio Público de Menores, o bien en su defecto el funcionario del registro civil. Con relación al prenombre, si bien dijimos que es de elección libre, la ley establece la prohibición de inscribir los prenombres que sean extravagantes, los apellidos como prenombres, los primeros prenombres idénticos a los hermanos vivos, es decir, que si hay hermanos hay que diferenciarlos los prenombres, no se pueden escribir hermanos con prenombres idénticos, y establece un límite en la cantidad que es que más de 3 prenombres no se pueden poner o imponer a las personas. También la ley dice que pueden inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes, autóctonas o bien latinoamericanas. En lo que respecta al apellido, vemos que el mismo individualiza la familia dentro de la sociedad, y el apellido se adquiere derivadamente, va pasando de los padres a los hijos. Hay dos maneras de adquirir el apellido, de manera originaria y de manera derivada. La adquisición originaria hay que distinguir a su vez 3 supuestos: las de hijos matrimoniales, hijos extramatrimoniales y los hijos adoptivos. Con cada uno de ellos la ley prevé distintos mecanismos a los cuales invito a leer en la filmina. En lo que respecta a las personas sin filiación, dice que la persona menor de edad sin filiación determinada debe ser anotada por el oficial de registro civil y capacidad de las personas con el apellido que esté usando o en su defecto con un apellido común. Esto básicamente se da cuando se desconoce el origen de determinados individuos, generalmente en estado de abandono o situación de calle, y se quiere dar, regularizar su situación de inscripción de nombre. Por lo tanto es que se procede a la inscripción de apellido común, que va a estar obviamente ligado a lo que se considere común en determinado lugar. En lo que respecta a la adquisición derivada del apellido, el mismo se puede adquirir por casamiento, por viudez, por separación, por caso de divorcio y por nulidad de matrimonio. Son, digamos, los 5 supuestos en los cuales uno puede adquirir de manera derivada el apellido.
Respecto al cambio de nombre, si bien habíamos dicho que el nombre se puede elegir libremente, su cambio no es de libre albedrío, sino que requiere autorización judicial y tener justos motivos, dice la ley. El trámite para realizarlo es a través de un procedimiento sumarísimo con intervención del Ministerio Público y para el caso de rectificación de errores en las partidas de nacimiento o en partidas de matrimonio o otro tipo de certificados registrales, solo basta con una simple información sumaria cuyo trámite se realiza en el mismo registro civil. En relación a los justos motivos determinados en la ley para proceder al cambio de apellido, los mismos están enumerados y abarcan distintas situaciones. Entre las más relevantes, por ejemplo, tenemos cuando el seudónimo adquiere cierta notoriedad, uno puede solicitar ser reconocido a través de ese seudónimo. El ejemplo típico es de la conductora, la señora Mirta Legrand, cuyo nombre no es el mismo, sino que es un seudónimo. Cuando por la raigambre cultural, étnica o religiosa, uno quiere reconocer que se le reconozcan determinadas voces que integran el nombre. Cuando la personalidad se ve afectada de la persona interesada, ya sea por cualquier causa, por motivos de honor, de decoro, por hacer portación de apellidos que afecten, digamos, la intimidad de las personas. También por razón de identidad de género, que es lo que se está dando últimamente como justo motivo para proceder al cambio del nombre. Y también, contemplando la situación vivida en la última dictadura militar, se prevé el cambio de nombre del prenombre, del apellido y del prenombre por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la entidad de la persona que solicita el cambio. También cabe hacer, digamos, mención a lo que es el sobrenombre y el seudónimo, cuál es la distinción entre ambos. El sobrenombre no tiene ninguna consecuencia jurídica y es el mote con el cual se le reconoce a determinado individuo dentro de determinado círculo, generalmente dentro del grupo de familia o de amistades. Y el seudónimo es la designación que una persona determinada realiza para desplegar determinada actividad o realizar determinadas funciones que tienen que ver generalmente con el mundo del arte. Como bien dijimos en la filmina anterior, si este seudónimo ha adquirido notoriedad, merece su protección legal. ¿Cómo se protege el nombre? Por medio de tres acciones: la acción de reclamación de nombre, la acción de usurpación de nombre y la acción de defensa del buen nombre. La de reclamación se da cuando yo requiero que se me reconozca determinado apellido, pues son los típicos casos de filiación que se llevan a cabo para que se le reconozca cierta paternidad o cierta filiación. La acción de usurpación, cuando alguien de manera indebida está usando el apellido o el prenombre de uno y quiere hacer cesar en ese uso indebido. Y obviamente la acción de defensa del buen nombre tiene que ver cuando generalmente acaecida la muerte de determinada persona y se procede a través de distintas publicaciones o insultos a manchar ese buen nombre. Se persigue justamente cesar en esa hostilidad para con la acción de defensa del buen nombre. Tiene distintos accionantes, que son desde el interesado a distintos parientes, y se puede también pedir, si corresponde, la reparación de daños y perjuicios. El domicilio es otro de los atributos de la persona física o de la persona humana. Es el asiento que tiene esta persona para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de su derecho. Es legal, es necesario, es único, al igual que el nombre. Debemos distinguir al domicilio real, que es donde la persona humana reside habitualmente. Si ejerce actividad profesional o económica, lo tiene en el lugar donde desempeña el cumplimiento de obligaciones que emergen de dicha actividad profesional. Por otro lado, tenemos el domicilio legal, que es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de su derecho o cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no está allí presente. Es decir, uno puede tener domicilio legal en determinado lugar o asentamiento, pero el domicilio real
donde realmente se encuentra para el ejercicio de sus derechos y obligaciones puede ser en otro lugar. Pero en este caso es un domicilio legal que presumido por ley, por más que la persona no se encuentra físicamente en él mismo. Establece una serie de presunciones respecto al domicilio legal y en estos 4 supuestos dice que del funcionario público la ley presume que tiene lugar donde cumplan sus funciones con carácter permanente, los militares en servicio donde se vayan prestando dicho servicio, los transeúntes, ambulantes o personas que no tengan domicilio conocido en el lugar de su residencia actual, y el de los incapaces, la ley presume que su domicilio va a ser en el de sus representantes, ya sean padres, tutores o curadores. Por otro lado, también tenemos el domicilio especial, que es aquel que solo se constituye o se fija para relaciones jurídicas determinadas. Típicos ejemplos de estos domicilios especiales son el domicilio convencional y el procesal. El convencional es que se realiza o se fija por medio de un contrato para los efectos que tenga ese contrato, y el domicilio procesal es aquel que yo debo constituir al presentarme en un juicio, ya sea como actor o demandado. Tengo que agarrar y en el mismo acto de presentación constituir un domicilio procesal para las notificaciones que emerjan de dicho procedimiento. Respecto al domicilio ignorado, la ley establece una presunción que dice que aquella persona cuyo domicilio no es conocido lo tiene en el lugar donde se encuentra, y si este también se ignora, en el último domicilio conocido que tuvo esa persona. Respecto al cambio de domicilio, vemos que a diferencia del nombre no tiene límites, porque una persona tiene que ver con la libertad de ambulatoria, la libertad de circulación de los individuos, por lo tanto no puede ser coartada y puede cambiarse las veces que sea necesaria. En relación al estado civil como atributo de la persona, vemos que constituye la posición jurídica que tiene determinado sujeto en relación a sí mismo, en relación con la sociedad o bien en relación a su grupo familiar. Desde esta óptica vamos a tener que los estados civiles tenemos como ejemplo el estado de soltero, casado, viudo, hombre, mujer, padre, estado de hijo, el estado nacional o el estado de extranjero. En relación al estado debemos distinguir 2 situaciones, la propiedad de estado y la posesión del estado. La propiedad de estado es cuando alguien es legítimo titular de un estado determinado, y para eso lo puede comprobar con determinado título. Por ejemplo, con el acta de nacimiento yo puedo mostrar o ser propietario del estado de hijo. En cambio, la posesión de estado es cuando una persona goza o ejerce en un estado determinado independientemente de que sea el legítimo titular del mismo. Es decir, yo puedo gozar o ser poseedor del estado de hijo aún sin tener el reconocimiento respectivo de parte de mis padres. En lo que hace a las acciones de Estado hay 2, la acción de reclamación y de impugnación. La reclamación es la que se ejerce para que a alguien, a un sujeto, se le reconozca la titularidad de determinado Estado o que es propietario de determinado Estado. Alguien reclama un Estado por medio de una acción sumarísima y que se le sean reconocidos los derechos y obligaciones inherentes a dicho Estado. En la acción de impugnación, por el contrario, lo que se persigue es quien detenta un estado que no le corresponde, no siga adelante con ese uso o con esa titularidad de estado de la cual no resulta acreedor. ¿Cómo se prueba el estado? Antiguamente solamente se probaban por las partidas parroquiales, porque eran en las parroquias o en las iglesias donde se llevaban, digamos, los actos más importantes de los ciudadanos, como nacimiento, matrimonios, defunciones, etc., y eran los responsables de la inscripción. Actualmente la manera de probar el estado es las partidas que se realizan en el registro civil y capacidad de las personas. No obstante ello, y a través de la asunción del estado de las funciones registrales, se permite de igual manera probar con libretas parroquiales los distintos estados de las personas. Habíamos dicho las partidas del registro civil, que son asientos que se llevan a cabo en los organismos públicos que todos conocemos, generalmente están a cargo de un funcionario del registro civil, y con el procedimiento que la ley establece para su registración y para su otorgamiento.
La ley expresamente establece que las partidas y las copias de las mismas tienen la naturaleza de instrumentos públicos, es decir, que deben seguir determinadas formalidades y deben ser otorgadas por funcionarios con determinados requisitos. Se puede determinar la nulidad de las partidas de registro civil en distintos casos. Por ejemplo, cuando el oficial público que otorga dicha partida no tiene capacidad o competencia para realizar dicho acto, que requiere solemnidades. El otro caso, cuando no se han observado las formalidades legales para su confección, por ejemplo, se requería que estén presentes testigos y no lo hay. Por otro lado, aclarar también que si la omisión o el error es sustancial, hay nulidad, como falta de firmas, falta de partes, falta de testigos. Si se sigue el trámite de anulación de los instrumentos públicos por medio de acción de reducción de falsedad, que es la única manera que uno tiene para hacer caer la presunción de veracidad que tienen estos instrumentos públicos. Sin embargo, la rectificación se da entre las partidas cuando el error o la omisión no es sustancial. ¿Qué quiere decir esto? Que no es tan importante en el instrumento público y que se puede subsanar. Las rectificaciones también se hacen por orden judicial, pero también es pasible de realizarla uno mismo a través de los procedimientos internos previstos en los registros civiles de las personas.